Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas es un libro clásico de la literatura argentina publicado a mediados del siglo XIX por el escritor Domingo Sarmiento. El texto, desde su aparición, ha despertado múltiples estudios y críticas, ya que plantea entre sus objetivos explicar la realidad política y social latinoamericana. La historia se desarrolla en la Argentina en el periodo que va desde las guerras de independencia, en especial las guerras civiles inmediatamente posteriores hasta la consolidación del gobierno despótico de Rosas. Se trata de una biografía del caudillo argentino Juan Facundo Quiroga y los acontecimientos políticos y militares en que se desenvolvió este personaje. El caudillo gaucho aparece como el factor fundamental para entender la historia y explicar el atraso del desarrollo social, económico y político del pueblo argentino. La tesis principal de Sarmiento en Facundo es la oposición civilización-barbarie como los dos elementos o factores esenciales en la historia y presente del mundo hispanoamericano, con énfasis en la Argentina. En América hispana coexisten estos dos elementos y su interacción produce y explica el progreso o el atraso según el elemento dominante. En este antagonismo, la ciudad es el escenario propio del mundo civilizado, mientras que el campo representa la barbarie, lo salvaje, lo natural. El eje dicotómico de civilización y barbarie es una matriz cultural que ha determinado, en gran medida, el destino de la civilización latinoamericana, actualizándose y modificándose dependiendo del contexto en el que se inserta. De acuerdo a autores como Maristela Suampa, el conjunto de las tradiciones políticas argentinas está atravesado por la imagen dicotómica de Sarmiento. Había, antes de 1810, dos sociedades distintas, rivales e incompatibles. La una, española, europea, civilizada, y la otra, bárbara, americana, casi indígena. Y la revolución de las ciudades solo iba a servir de causa, de móvil, para que estas dos maneras distintas de ser de un pueblo se pusiesen en presencia una de otra. Se acometiesen y después de largos años de lucha, la una absorbiese a la otra. En la oposición civilización y barbarie, Sarmiento resume todo su planteamiento a la vez que es su tesis central para la comprensión de la historia argentina. Se trataría entonces de domar el campo, introduciendo en él los elementos de la civilización que solo la ciudad puede proveer. Sarmiento pensaba que el gran problema de la Argentina era el dilema entre la civilización y la barbarie. Como muchos pensadores de su época, entendía que la civilización se identificaba con la ciudad, con lo urbano, lo que estaba en contacto con lo europeo, o sea, lo que para ellos era el progreso. La barbarie, por el contrario, era el campo, lo rural, el atraso, el indio y el gaucho. Muchas oposiciones se siguen encolumnando bajo el eje civilización-barbarie, solo que ahora la valorada es la segunda columna, enriquecida con palabras nuevas, como caudillo, gaucho, hispanismo, nacionalismo, antiimperialismo. Y el eje del mal pasa a ser civilización, liberalismo, europeísmo, imperialismo, globalización. La historia se concibe como una batalla cíclica en la que protagonistas son siempre los mismos. El indio renace en el gaucho, que renace en el obrero inmigrante, que renace en el obrero o militante peronista. Para identificar y alcanzar una solución a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, es necesario tomar en cuenta la contraposición civilización y barbarie que Sarmiento describió en su libro y que se ha posicionado como una matriz cultural indiscutible debido a la influencia que ha ejercido en el pensamiento y vida política argentina, con el objetivo de poder superar las distancias que separan a estos dos grupos y dejar de pensarlos como antagonistas inconciliables. El libro de Sarmiento nos recuerda un momento álgido en la conformación de nuestra identidad y la reacción que actualmente despierta en nosotros leer sus ideas en cuanto a sus proyectos de progreso es una señal de cuánto hemos avanzado como sociedad y los errores y excesos que debemos evitar.